cosas más importantes que todos nosotros debemos de comprender es la siguiente. Todos nosotros venimos de denominaciones presbiterianas, bautistas, independientes, sin denominación, carismáticos, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que debemos de dejar claro. Hay cinco verdades fundamentales por la cual los cristianos nos llamamos fundamentalistas. Desgraciadamente hay mucha gente que se ha adoptado el nombre de fundamental cuando en realidad no han comprendido lo que significa fundamental. Pero una cosa es básica en todos nosotros. Número uno, la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios. Si hay errores de parte de una interpretación o de un teólogo, el problema no estriba en la Biblia, sino en nuestra mente finita, limitada, y porque el conocimiento de Dios es tan infinito que nadie puede tener todo el espectro de la verdad, ni decir yo tengo toda la verdad. Entonces, la palabra de Dios no tiene errores, y esto lo tenemos que defender con nuestra propia sangre. Número dos, la expiación es por el derramamiento de la sangre de Jesucristo. La expiación por el pecado no es por obras, no es por sacrificios, no es por el bautismo en agua, no es por ningún rito, no es por ninguna tradición, es exclusivamente por el derramamiento y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Número tres, Cristo nació virginalmente. Número cuatro, Cristo vino en carne. Y número cinco, Cristo resucitó a los 3 días de entre los muertos. Todas las demás cosas que nos dividen a los grupos cristianos son secundarias a esas verdades fundamentales. Si aquí en esta noche alguien me dice, pues yo puedo tener comunión con un católico, discúlpame, no puedo tener comunión con un cura, porque ellos no creen en la expiación por la sangre de Jesucristo. Ellos no creen que la palabra de Dios es inerrante e infalible, y ellos no creen otras verdades que no pueden ser negociables a ningún precio con ninguna organización. Así que en esta noche yo pienso que todos somos hermanos, que estamos bajo estas 5 verdades y que hay muchas cosas que nos diferencian y hay problemas de semántica, hay problemas de interpretación y nos hemos hecho una guerra y un pleito entre nosotros que es increíble que hayamos perdido de vista quién es el enemigo. El enemigo es invisible, no es de sangre ni de carne, es Satanás. Una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es encontrar el equilibrio. Es de lo más difícil que existe. La tendencia de la naturaleza humana es siempre irnos a los extremos. Un extremo o el otro extremo. Pero lo más difícil que existe, lo que más sabiduría se necesita, el balance más importante que podamos hallar es encontrar el equilibrio. Y para poder ser un cristiano equilibrado, se necesita ser, escúchame, un cristiano quebrantado. Dios no usa, tengo 18 años en el ministerio y me he dado cuenta que los vasos que Dios usa son cristianos quebrantados. No teólogos, no elocuentes, no con sabiduría humana, no con una campaña de publicidad por delante. Dios usa el alto y el sublime, el que habita en la altura y en la santidad. Él habita con los quebrantados y con los contritos de corazón, para hacerlos vivificar, para infundirles su poder, para demostrarles que su poder se está perfeccionando a través de nuestras debilidades. Y los extremos siempre nos han llevado a todas las organizaciones y a todos los grupos cristianos a problemas muy serios, donde muchas veces hacemos mucho daño porque estamos sinceramente equivocados. Les quiero dar a continuación, antes de entrar a analizar estas doctrinas que han revolucionado mi vida de una forma profunda, algunos ejemplos de extremos. Por ejemplo, en el área de la sanidad, se ha enseñado muchas veces que un paralítico está bajo una maldición y que una persona que está en una silla de ruedas no puede enseñar la palabra de Dios ni es digno de ministrar la palabra de Dios. Nosotros leemos 2 Corintios 12, del 7 al 10, y Marcos 9, del 42 al 48, donde el apóstol Pablo era un hombre limitado físicamente, deliberadamente por el Espíritu Santo, donde Dios le permite que un demonio lo atormente y le ocasione una enfermedad física en la carne que lo limita y lo imposibilita para poder manifestarse como él quiere. Y el mensaje y la respuesta de Dios es: Pablo, no te preocupes por lo que tú tienes, básate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, yo recuerdo cuando iniciaba mi vida cristiana, me convertí con un misionero bautista, crecí en una iglesia pentecostal, me discipularon unos presbiterianos,
Hice mi licenciatura en teología en el seminario Juan Calvino. No firmé la licenciatura en teología porque el seminario me mandó una carta diciéndome que yo tenía que estar de acuerdo con la declaración de fe. Yo había dos cosas que no creía de mis hermanos presbiterianos. No me dieron mi certificado en mi licenciatura. Seguí creciendo con la doctrina bautista, conocí los problemas pentecostales, carismáticos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que me asustaron fueron los extremos. Cuando yo entraba a muchas iglesias, veía tanto desorden, campañas de sanidad, donde comenzaba la gente a hacer verdaderamente de Dios un siervo. Yo dije, la sanidad no existe, las lenguas todas son falsas. Me comencé a retraer y comencé de una forma equivocada a atacar algo que realmente yo no comprendía. El hecho de que hubiera falsificaciones no implicaba que hubiera el original. Para que exista un billete de $20 falso, es porque existe un billete de dólares verdadero. Nadie va a falsificar un billete de 15 pesos porque no existen los 15 pesos. Entonces, las falsificaciones es la obra de Satanás para poder leudar, para poder tratar de debilitar el poder del Espíritu Santo. Y Dios me mostró claramente que Dios seguía sanando, que las lenguas seguían existiendo, que el bautismo del Espíritu Santo era importante y que por el hecho de que yo no lo comprendiera, yo no me podía justificar ni intelectual, ni filosófica, ni teológicamente para poder atacar algo que no comprendía. Y es la misma posición de un ateo. El ateo llega y me dice, señor Alducci, yo no creo en Dios porque hay niños con cabeza de sapo, hay huracanes, hay terremotos, hay estos problemas. Y yo le contesto, el hecho de que usted no entienda no lo justifica para no creer en Dios, más bien, honestamente, debería decir, Señor, si existes, explícame qué está pasando. Pero es deshonestidad intelectual y filosófica el decir, no existe Dios porque no entiendo cómo opera. Si tú no entiendes cómo opera Dios, no te da la razón ni la justificación para poder negar su existencia. Entonces, así pasa exactamente en el mundo cristiano. Hay cosas de la Biblia que yo no entiendo, y como no lo entiendes, lo comienzas a atacar, o te refugias en tu rincón y comienzas a agredir a los demás hermanos en la fe, sin que te das cuenta que estás haciéndole un gran daño al cuerpo de Jesucristo. Encontramos en segundo lugar el extremo de las lenguas. Por ejemplo, los extremos de las lenguas, yo decía, la Biblia regula las lenguas claramente en Corintios 14. ¿Por qué entonces se juntan todos los hermanos a veces en la iglesia y hablan lenguas todos juntos? Cuando Corintios 14, 23, 27 al 28 dice que cuando haya lenguas, haya interpretación y si no se calla en la iglesia. Entonces yo decía, una cosa son las lenguas en la iglesia, otra cosa es el don particular y otra cosa es un congreso donde hay muchos hermanos y podemos todos alabar a Dios en lenguas. Pero el apóstol Pablo dice, cuando se junten como asamblea y como iglesia, traten de apegarse al reglamento de las lenguas. Y cuando yo leí Corintios 14, alguien me enseñó, es que eso no existe. Yo comencé a cuestionarme y a decir, ¿por qué el Espíritu Santo, si las lenguas han cesado, se gastó un capítulo entero de la Biblia, un capítulo entero, para decirnos que no existen y que nada más era cosa de los apóstoles? Y comencé a preguntarme, ¿no es posible que un capítulo entero esté dedicado a un don? Y ahí fue donde yo comencé a comprender que la gente que defendía esa posición, mis amigos, los hermanos bautistas, y no quiero ofender a nadie, me comenzaron a decir que no existían las lenguas porque pertenecían a la época apostólica. Vean ustedes en Efesios capítulo 4 lo que yo comencé a descubrir. En Efesios 4, la posición que defiende de una forma apologética la no existencia del don de lenguas es de que ya cesaron y que pertenecen al tiempo de los apóstoles. Sin embargo, qué clara es la palabra de Dios. Efesios 4, del 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de equipar o perfeccionar o remendar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿cuándo se van a acabar los apóstoles? ¿Cuándo se van a acabar los profetas? La Biblia dice que no cesaron en el tiempo de Cristo. Lo dice el versículo 13. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ya hemos llegado a esta unidad? ¿Ya hemos alcanzado? Entonces, como no hemos llegado, Dios sigue levantando apóstoles y profetas. Entonces, si alguien me dice que esto pertenece a los apóstoles, yo le contesto que entonces sigue habiendo apóstoles. Es muy importante los 12 apóstoles que siguieron a Cristo.
en Apocalipsis 21, la Nueva Jerusalén trae los nombres de los fundamentos de los apóstoles. Pero después de Pablo, Bernabé fue nombrado apóstol y hubo como 2 o 3 más en el libro de los Hechos. Entonces Dios seguía en la consecutividad de la iglesia nombrando, y el Espíritu Santo seguía levantando apóstoles. Y ahora Dios está levantando el ministerio del profeta como nunca jamás en la historia de la humanidad. Pero esas tradiciones de los seminarios que se formaron y de las escuelas teológicas de los hombres que comenzaron a acomodar y a enseñar, comenzamos nosotros a recibir esa información, nos metieron un cassette, me programando de esa manera, y yo tenía que responder de la forma al cassette que me habían metido. Yo tenía que sacarme ese cassette y meter otro cassette nuevo. Y esto pasa con todas las personas, con todos los cristianos, con todas las denominaciones, porque el camino de la verdad es muy largo. Hay sangre, sudor y lágrimas, y tiene que haber mucho quebrantamiento y mucha humildad, porque es el Espíritu Santo el que nos guía siempre a toda la verdad. No los hombres, no los seminarios, es el Espíritu de Dios. Dice 2 Corintios 12:12, y estas son las señales de un apóstol, dice Pablo, señales y prodigios de una forma maravillosa y maravillas. Entonces, si las señales de los apóstoles en aquel tiempo eran señales y milagros, significa que en el último tiempo también en un derramamiento especial del Espíritu Santo, Dios va a levantar la iglesia mucho más grande que Pentecostés. Y los milagros y las señales y el movimiento y el fluir y la operación del Espíritu Santo va a ser de una forma mucho más grande, porque la gloria postrera será más grande que la primera. Vemos también el extremo en la liberación de los demonios. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que los demonios deben salir en 5 segundos. ¿Y por qué tardan 2 o 3 horas las liberaciones? Amigo que me escucha, cuando nosotros comenzamos a liberar demonios, nos dimos cuenta que nadie tiene, ni nadie ha tenido todo el poder de Jesucristo. Jesucristo era el Hijo de Dios sin pecado y estaba lleno y toda la plenitud de Dios habitaba en él. Y cuando él decía, sal fuera del nombre de Jesús, salían inmediatamente. Nosotros estamos creciendo en ese poder, estamos desarrollando ese poder, y nuestras luchas con los demonios son de 2 o 3 horas, 4 o 5 horas, porque no luchamos con un solo rango. Hay rangos principados, hay guardianes, hay hombres fuertes que muchas veces tienen derechos legales para quedarse una persona y no pueden ser liberadas. ¿Qué extremo tan grande es decir que los demonios tienen que salir exactamente con el mismo poder que tenía Jesucristo? Otro extremo, que la esposa de un ministro debe cantar, enseñar, tocar el piano, gritar aleluya y dirigir el servicio. Este error lo cometí yo con mi esposa y se los quiero confesar en esta noche. Yo cometí el gravísimo error como evangelista de exigirle a mi esposa mi mismo nivel espiritual. Y como todas las esposas deben andar con el pastor y enseñar y en sus viajes, comencé a ponerle cargas a mi esposa y le comencé a exigir que debería estar en mi espiritualidad. Y luego le decía, eres una carnal, yo necesito una esposa más espiritual, etcétera, etcétera. ¿Y qué hice con mi esposa? La comencé a debilitar y a minimizar en su fe poco a poco. Una de las veces que yo aprendí esto fue cuando me di cuenta que dice 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los demás. Dios me tuvo que quebrantar y decirme, Armando, tu esposa no tiene por qué enseñar la Biblia si yo no le di ese don. Tu esposa no te tiene que acompañar muchas veces si yo no le di ese don. Padre, entonces, ¿cuál es el don de mi esposa? El don de tu esposa es ama de casa. Así me contestó el Señor. Y le di el don para hacer pasteles, le di el don para cuidar a tus hijos, y le di el don para que cuando tú regreses encuentres la casa limpia y para que sea tu ayuda idónea. Entonces yo tenía que entender esto a través del quebrantamiento, a través de las experiencias, a través del sufrimiento. Y una de las cosas que pude comprender fue entonces que mi esposa no era lo que yo quería que fuera. Tenía que aceptarla como ella era, débil en la fe, aprensible, hipersensible, delicada como un vaso, tener paciencia con ella, amarla hasta la muerte, serle fiel hasta la muerte, y no importando lo que ella me pudiera hacer, yo tenía que amarla como Cristo amó a la iglesia. No había ninguna condición de que si yo te amo, si tú eres espiritual, y te voy a dar más amor si tú me acompañas. Dios dice el amor es incondicional, es recíproco. Lo mismo pasa con tu esposo y lo mismo pasa con tu esposa. Y vemos también en los extremos que nuestros hijos deberían ser el ejemplo máximo del vecindario. Cuando crecimos nosotros en México, todos los pastores me comenzaban a decir, tus hijos tienen que ser el ejemplo de la iglesia, y el ejemplo por acá, y el ejemplo por allá. Y mis hijos comenzaron a sentir la presión de que debían ser el ejemplo, y comenzaron a sentir tanta presión que se comenzaron a rebelar en contra de nosotros. ¿Y qué fue lo que yo descubrí en la palabra de Dios? Yo descubrí en la palabra de Dios
no hay ninguna parte donde el hijo de un pastor deba ser el ejemplo. Dios me dijo, tus hijos son como los hijos de cualquier vecino. A ti te voy a exigir más porque tú eres un hombre de Dios. Pero quiero decirte algo, te prometo en mi palabra que si tus hijos crecen, van a regresar al camino. No te prometo que se van a brincar las trancas, pero te garantizo que si educas al niño en su camino, cuando sea viejo no se apartará de él. Tenemos 4 hijos nosotros. El de 24 años, mi hijo Alan, es evangelista de tiempo completo. Se fue con Marcus Witt un mes a la India y regresó. Mi papá, es increíble cómo Dios nos usó allá en la India. Mi otro hijo es el encargado de todo el sonido de Vida Nueva para México. Tengo una hija que se nos brincó las trancas, se escapó de la casa y se casó con un muchacho y nos hizo nietos ahora. Y ya que regresó de su matrimonio, se convirtió. Y mi otra hija mayor que vive en Estados Unidos, que quiere. Entonces, yo he visto en todos mis hijos que todos 3 se apartaron, la grande nunca se ha apartado, pero los 4 ahorita están caminando con el Señor. ¿Y qué es lo que yo tuve que hacer? Confiar en las promesas de Dios. Pero no hay nadie que pueda decir, mi hijo es un ejemplo, o yo soy un ejemplo. El hijo de Billy Graham, Franklin, se alejó 4 años del ministerio del Señor y nunca regresó hasta que cumplió 25 años. La hija de Gigi Ávila, un gran evangelista, un hombre que respeto con todo mi corazón, un hombre que ayuna 40 días. La matan a puñaladas, su yerno, la cosen a puñaladas, porque se alejó de la palabra de Dios, y él va y gana en la cárcel, que está en la cárcel ahorita su yerno, y lo gana para Jesucristo. Los hijos que hemos encontrado nosotros de los grandes predicadores como Billy Sunday, 2 de ellos se suicidan. Y encontramos así en la palabra de Dios que nosotros debemos de confiar en las palabras de Dios, pero el único ejemplo es Jesucristo. Hermanos en Cristo, tú y yo somos hombres de carne y hueso. Mis hijos son de carne y hueso, no somos ídolos de nadie. Ustedes tienen que, cuando me ven en el púlpito, saber que yo no soy un superhombre, ni un Rambo, ni un Superman, ni un gran hombre ungido de Dios. Tengo las mismas pasiones, las mismas debilidades, los mismos problemas en mi matrimonio, los mismos problemas con mis hijos que tú tienes. Y si nosotros damos una apariencia en el púlpito de superhombres y queremos ser siempre lo máximo, ¿cómo podrán ustedes identificarse y entender que todos estamos atravesando las mismas tribulaciones y los mismos problemas? Una de las cosas que más lamento en el ministerio es encontrarme un amigo y decirle, mi hijo anda mal, porque inmediatamente a veces lo cuenta a todos los vecinos. Decirle a un hermano pastor, ¿por qué nos hablamos de usted? Vamos a hablarnos de tú. ¿Qué no somos amigos antes de ser hermanos? No podemos verdaderamente ser amigos, ¿verdad? Y darnos cuenta que es para toda la eternidad la amistad, pero no hay amistad entre los pastores, no hay amistad entre los líderes de Dios. ¿Por qué? Porque luego los sacan el cuchillo y comienzan a perseguirte, y comienzan a atacarte, y comienzan a no entender que los problemas que atraviesas son los problemas que pasamos todos los seres humanos. El año pasado tuvimos una división en nuestra iglesia en México, y una de las cosas que más afectaron a mi esposa fue de que la mayor parte de los hombres que yo había entrenado durante 10 años nos habían abandonado y nos habían crucificado. Yo pude soportar esto, vi un ataque tremendo de Satanás en contra de nuestro ministerio, en contra de mi vida, y nunca jamás, en un año que ha pasado, he visto mi ministerio más perseguido, más calumniado. Me han dicho que me andaba divorciando, me han dicho que mi hogar se había destruido, que mis hijos eran hijos de Eli. Bueno, tantas cosas, pero una cosa me ha enseñado Dios, hermanos. Hay un Dios ahí en el cielo y está sentado en su trono, y ¿sabes lo que dice ese Dios? Yo te sostendré. Los hombres pueden decir calumnias, pueden mentir contra ti, pero ¿sabes una cosa? Si yo te he puesto, nadie te quita. Porque Dios ensalza y Dios levanta. Él es el que humilla, Él es el que pone, Él es el que quita. Y cuando alguien está ungido y tocado por el Espíritu Santo, cuidado, dice el Señor, que toquéis a mis ungidos. Y si nosotros no confiamos en esto, entonces la guerra es nuestra. La Biblia dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajamos. La obra no es mía. Dios me dijo, la iglesia no es tuya, no la tienes por qué defender, tú no te tienes por qué defender tampoco. Yo soy tu abogado, yo soy tu defensor, yo soy tu brazo que te levanto. Yo te pondré en alto y te mostraré mi salvación. Tú confía en mí, pero eso sí, cuídate de tener una vida inmoral. Porque la inmoralidad es la única razón por la cual Dios nos aparta totalmente del ministerio y quita su unción, como se la quitó a Sansón y como se la quitó a nuestro hermano Jimmy Swaggart. Cuídate y mantén tu vida en santidad, dice el Señor, y yo me encargo de tus enemigos. Dios es escudo, significa que antes que te llegue a ti, le llega a él. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que los pleitos que tenemos en la iglesia son tristes, porque comenzamos a oír, pues que el hermano fulano de tal se está divorciando, que esto pasó con esta iglesia, y la Biblia nos muestra a todos nosotros que no juzguemos al hermano. Siempre el dedo de apuntar a aquel hermano. Hermano, ¿sabes una cosa? Dios lo va a juzgar. Dios es el que ordena a la iglesia.
Cristo se está moviendo en los 7 candeleros, a nosotros se nos manda amarnos, se nos manda perdonarnos, se nos manda tener los pelos en la mano para hacerle juicio a una persona. Y cuando nosotros no hacemos eso, estamos contristando al Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo me enseñaron que era en el momento de recibir a Cristo. Me dijeron, tú recibes a Cristo, eres sellado con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo y recibes todo el Espíritu Santo. ¿Qué encontré? Jesucristo, ¿cuándo recibió al Espíritu Santo? Desde que era niño tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué en 30 años Jesucristo? ¿Por qué en 30 años Jesucristo no sanó a un leproso, no abrió los ojos de nadie, no echó fuera demonios, no predicó el Evangelio? Yo puedo preguntarme de Cristo a los 20, 25 años. ¡Ay, papá, se está muriendo la gente! Cristo caminaba por Galilea y veía a todos los leprosos, a la fulana de tal que era adúltera, y a nadie exhortó, a nadie salvó, a nadie curó. ¿Por qué? Porque hasta que en el río Jordán fue bautizado con el Espíritu Santo, desde ese momento en adelante inicia su ministerio. Y lo primero que recibe Cristo al recibir el bautismo del Espíritu Santo es el ataque del diablo. Nunca en nuestro ministerio hemos nosotros sido atacados, nunca me han perseguido tanto, nunca me habían calumniado tanto, más que cuando comencé a recibir y cuando comencé a entender la plenitud y el bautismo en el Espíritu Santo. Es increíble el ataque tan grande, y no venía de los comunistas, no venía de los católicos, venía de aquellos que decían mis hermanos. Mis propios hermanos en la fe comenzaron a perseguirnos y atacarnos. Y la guerra todavía sigue y se siguen lanzando. Saúl le seguirá lanzando lanzas a David. Pero acordémonos que la victoria está en no contestar las ofensas, en no contestar las calumnias, en quedarte callado y orar y traerlo a Dios en oración, y Dios te defenderá. Los apóstoles, cuando recibieron la vida eterna, cuando fueron regenerados, cuando recibieron el Espíritu Santo, no fue en Pentecostés, fue 50 días antes de Pentecostés. En Hechos 20, Cristo sopló el Espíritu. En ese momento ellos lo recibieron dentro de ellos. Y a pesar de eso se les dijo, esperen la promesa. Entonces, lo que Cristo sopló no era la promesa, era la iniciación de su regeneración y recibían la vida eterna. Cuando recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo, pero después el bautismo en el Espíritu Santo es una operación subsecuente. Puedes recibirla a la hora, a los 2 días, a los 8 días, al mes. Dios es soberano en el otorgamiento del bautismo en el Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no es la regeneración teológicamente, es recibir el poder para el servicio. Y hasta que tú no tengas el bautismo del Espíritu Santo, no me importa que seas presbiteriano, hay carismáticos que no lo tienen, o que seas bautista, tú no puedes estar calificado para poder penetrar y comenzar a fluir en el Espíritu Santo. Vemos nosotros, pues, que Pablo, ¿cuándo se convierte Pablo? En el camino a Damasco. En ese momento él se convierte cuando se rinda a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y después, 3 días después, recibe la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo o la promesa del Padre, que son términos intercambiables en los Evangelios y en el libro de los Hechos. Encontramos también que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre de Sansón y llegaba el Espíritu Santo y en ese momento Sansón le abría la boca a un león y lo destrozaba. Si Sansón no tenía el Espíritu Santo, Sansón no tenía la fuerza que podía tener. Era un hombre como tú y como yo. ¿Qué era lo que lo capacitaba? El Espíritu Santo. ¿Qué hizo que David escribiera inspirado por Dios? El Espíritu Santo. Lo que venía en el Antiguo Testamento viene a nosotros subsecuente a la conversión. Dios demostró que era importante que comprendiera profundamente esas verdades para que no me convirtiera yo en un hereje, ni tampoco me atreviera a detener la verdad por mi propia ignorancia de la palabra de Dios. Tenemos, en tercer lugar, la danza, y tenemos ahorita que hay iglesias que están comenzando a brincar y a danzar, y la gente comienza a preguntarse, ya se han vuelto locos, esto ya es un desorden, etcétera, etcétera. Y una de las cosas por las cuales la gente hace estas cosas es por la ignorancia de la palabra de Dios. El Salmo 149:3 dice, alaben a Dios con danza. El Salmo 154 dice, alaben a Dios con pandero y con arpas. Dice un hermano, al dulcín, pero este es del Antiguo Testamento. Espérame, Efesios 4 y Colosenses 3:16 dice que los salmos han sido incluidos en el Nuevo Testamento. Lo vuelvo a repetir, los salmos han sido incluidos en el Nuevo Testamento. Y dice la Biblia que hablemos y cantemos salmos. Ahora, yo sería un hipócrita si solamente hablara los salmos y no los practicara.
Ahora, ¿por qué sacamos de que hasta ahorita comienza la gente a alegrarse y la alabanza ahorita es restaurada? Porque hay una profecía en Amós, capítulo 9, versículo 11, para los tiempos que estamos viviendo. Por favor, entiéndanlo, no sabemos todo. Dios nos está dando revelación tremenda de la palabra de Dios y no luchemos contra el Espíritu Santo, no luchemos contra las verdades de Dios. Dios profetiza que restauraría el tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? David tenía un tabernáculo y el tabernáculo de Moisés era otra cosa. En el tabernáculo de Moisés, la pieza más importante era el arca. Y dentro del lugar santísimo, el arca era la presencia y el propiciatorio, el trono de Jehová. Pero el arca es secuestrado en 1 Samuel 2 y hasta que David llega a Jerusalén, él recaptura el arca. Y David, escuchen, David toma el arca y le hace un tabernáculo y lo pone de acuerdo a la ley. David debía de morir. Porque Dios dijo que cuidado el que sacar el arca. Y David es el único hombre en el Antiguo Testamento, el único hombre que viola la ley y Dios no le castiga. ¿Por qué? Porque es uno de los ejemplos más grandes y tipos de lo que sería el cristiano, que ya no estamos bajo la ley. Y cuando David mete el arca al tabernáculo, se seguía ofreciendo sacrificios en el tabernáculo de Moisés. Había 2 tabernáculos erigidos. Y en el arca donde estaba David restaura y comienza a invitar a cantores, a danzarines, cosa que no estaba en Éxodo 25. Y entonces la gente, cuando comienza a ver a David, que llega danzando y cantando, y alabaré, y se le ha conseguido a la esposa que se vista de lino fino, etcétera, etcétera, la primera que se la avienta es una esposa y le dice, eres un loco, eres un ridículo, te has vuelto loco, qué desorden, y más que casi no traías ropa. Y en ese momento cae una maldición de Dios contra ella, porque no podemos nosotros más que juzgar aquellas cosas que el discernimiento en el Espíritu nos puede clasificar para poder hacerlo. Cuando nosotros juzgamos a la ligera, precipitadamente, están locos, es un desorden, sin tener bases bíblicas, estamos juzgando la obra de Dios. Ahora muy bien, David restaura la danza, trae la danza y trae los panderos, y había 400 cantores en el tabernáculo de David. Dice Hechos 15, del 14 al 18, cuando ya está la iglesia en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que está escrito y se cita Amós 9:11. Tomen nota, por favor. Y ahí dice, será restaurado el tabernáculo de David en los postreros tiempos. Y ahorita, ¿qué está haciendo Dios? El diablo ha intensificado su guerra contra nosotros. El pueblo había caído en raíces, en estructuras, en denominacionalismos, en tradiciones de los hombres, y nos hemos convertido en fariseos igual que el Antiguo Testamento. ¿Y qué hace Dios? Dios tiene que romper y sacar esas raíces, tiene que romper y arrancar esas estructuras, tiene que derribar esos muros, tiene que levantar una nueva iglesia que adore en espíritu y en verdad. Y esto es lo que está siendo restaurado en las iglesias. Ahora nos estamos dando cuenta que no es llegar nada más y santo, 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 y como un robot y como un mecánico ahí, sino que estamos fluyendo y aprendiendo, santo Padre, y estamos, ya no estoy mirando si brincan o no brincan o la cara del hermano, estoy adorando a Dios y entendiendo que Dios me crió para adorarle. ¿Qué pasa también cuando no sabemos qué significa la danza? Que la danza no es caderazos, la danza no es salsa, la danza no es cha-cha-cha. Y entonces los líderes espirituales en la iglesia tenemos que aprender a entender la palabra danza en el hebreo, significa así, brincos o giros alrededor. Entonces podemos agarrarnos todos, tomarnos de la mano todos los cristianos y venir así como las danzas hebreas, etcétera, etcétera, y hacer círculos preciosos en la iglesia y brincar así, pero nada de cadera. Porque los movimientos sensuales es la danza del mundo. Nosotros no bailamos, danzamos en el espíritu. Y cuando aprendemos esto, aprendemos que hasta eso debemos de reglamentarlo y ordenarlo e ilustrar a nuestras iglesias para que no se pare el hermano ahí más con unos pantalones apretados a mover ahí las caderas. Ese sí es desorden, ese sí es tropiezo. Encontramos en último lugar el ministerio de la liberación de demonios. Cristo, yo he encontrado lo siguiente. La palabra salvación que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra sozo, S-O-Z-O. Y la palabra salvación no implica, pongan atención, no implica ni se limita a la salvación de los pecados,
sino que la palabra salvación implica salvación de los pecados, sanidad física y liberación de demonios. La liberación de demonios está incluida en los dones espirituales, en 1 Corintios 12, en los dones de sanidades. Cuando Cristo liberaba, se usaba la palabra sanidad. Una persona libre de demonios es una persona que se le está ministrando sanidad. Pero la iglesia se olvidó de este ministerio. Y estamos invadidos en las iglesias, invadidos de espíritus religiosos, de espíritus de traumas, de espíritus de esquizofrenia, de hermanos maníacos depresivos, de neuróticos. ¿Y qué cosa pasó cuando la iglesia se olvidó de esto? El diablo metió el sustituto y levantó a psicólogos y psiquiatras. Los psicólogos y los psiquiatras son la usurpación más grande del ministerio de la liberación de demonios. Los pastores se replegaron a un lado y dejamos que el mundo llegara con su sabiduría. Yo soy Sigmund Freud y el problema está en la mente, y comenzaron a desarrollar maníacos depresivos, psicóticos, depresivos anormales, depresivos psicóticos, depresivos esquizofrénicos, y cada psicólogo tiene 500 términos para una enfermedad mental. Y la Biblia dice que a menos que haya un problema químico o una función mal orgánica, la persona puede tener un tumor o una falta de una sustancia, sí puede ocasionar problemas en la mente. Si no hay un problema mental por agravación del cerebro o lesión cerebral, el problema es de demonios y hay que sacarlos fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Y Cristo nos dio, dice la Biblia, Cristo nos dio a los cristianos la autoridad. He aquí les doy poder contra toda fuerza del enemigo. Y nada los va a dañar. Pero el diablo ha avanzado y replegado a la iglesia, y Dios, como ya viene Cristo por nosotros, está restaurando nuestras vidas. Acuérdense, el poder, la danza es también guerra contra los demonios. Está Dios levantando otra vez a su ejército, está derramando su Espíritu Santo para que nosotros comprendamos que estamos en la última batalla y la victoria es nuestra. Es nuestra la victoria y nos tenemos que animar, tenemos que cantar con júbilo, hay que brincar grande al Señor para animar nuestro corazón, para que no desfallezca, para que sepamos que se acerque el día del Señor, se acerque el día de la paga. Y ahora el diablo había replegado a la iglesia, y Dios ahora ya no nos da resorteras, nos está dando bazucas. Nos damos misiles Tomahawk contra los poderes del mal. Vean cómo sacó el diablo la cabeza en las Olimpiadas. Ahí está en la Olimpiada el chivo cabrío. Y sale el infierno de la profundidad de la tierra. Y comienzan todos los demonios en la Olimpiada. Y media hora de puros demonios. El diablo diciéndole a la gente, yo soy el Dios de este mundo. ¿Y qué? España totalmente en los poderes de las tinieblas. Y la iglesia, nosotros peleándonos unos contra otros. Lastimándonos unos contra otros, criticándonos, crucificándonos unos contra otros, permitiéndonos unos a otros, viviendo en inmoralidad, divorcios en la iglesia, adulterio en la iglesia, adulterio en los pastores. Eso no es la iglesia que el Señor quiere, que sea una iglesia santa y sin mancha. El Señor viene por una iglesia pura y, hermanos, la está purificando. Y el que no caiga y no se consagre y no entregue ahorita en esta época su vida a Cristo, créanmelo, te vas a quedar. El Señor viene en cualquier momento por nosotros, pero ninguna generación había estado tan lista como la que tenemos ahorita. Dios nos dice que los cristianos podemos ser, escúchenme muy bien, invadidos por demonios. Una vez yo prediqué esto y me dijeron, ay, pero ¿cómo, Armando? Si yo nomás creí que el diablo me hacía cuchi. Le dije, ¿sabes una cosa? Miren, hermanos cristianos, qué ciegos estamos. El diablo es experto en cegar los ojos. ¿Por qué crees que se nos dice, póngase una armadura entera? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien arañar, dice devorar. Y devorar es despedazar, es engullir, es controlarte, es energetizarte, es dominarte, es controlar tu mente, tus pensamientos, producirte pesadillas en la noche, producirte alteraciones nerviosas, quitarte la paz, deprimirte, desesperanzarte, hacer así, destruir tu matrimonio, destruir tus hijos. Él es el que viene a matar, a robar y a destruir, y tenemos la autoridad de Cristo y no la hemos usado. ¿Por qué no la hemos usado? Por prejuicios religiosos, por legalismos, por tradiciones de los hombres. Y la iglesia está siendo restaurada a la liberación de los demonios. ¿Y sabe una cosa? ¿En dónde se encuentra en la Biblia que los cristianos pueden tener demonios? El primer caso, Hechos 5, Ananías y Zafira eran cristianos. ¿Cómo me lo prueba, Señor? La pregunta que Pedro le hace a Ananías y Zafira es, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Un incrédulo no le puede mentir al Espíritu Santo. El pecado era de avaricia y hipocresía. Si ellos hubieran sido no cristianos, Dios no juzgaría a la iglesia con los de afuera. El juicio de Dios comienza por dentro, por la casa de Dios. Ananías y Zafira eran un par de creyentes, y dice la Biblia
¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Ahí la palabra pleros, cardíos en el griego, es invasión total del centro de la voluntad, de los sentimientos y de todas las cosas que controlan el intelecto del hombre. Un hombre ahí en Hechos era invadido por Satanás. Otro ejemplo, 1 Corintios 5, el 1 al 5. Un hombre vive en fornicación con su madrastra. Y les manda a decir Pablo, el tal se ha entregado a Satanás. Un cristiano es entregado para que los demonios lo destruyan físicamente. Que tú me dices que los demonios no les pueden hacer nada, sabes una cosa, que no conoces la palabra de Dios como la deberías de conocer. Porque cuando profundizamos la palabra, nos damos cuenta que ahora estamos nosotros en una posición mucho más elevada que la que teníamos hace 15 o 20 años, cuando estábamos con prejuicios de que el diablo solamente nos hacía costillitas y nos soplaba por afuera. Y he encontrado hermanos pastores, hermanos, esposas de pastores que necesitan liberación, que necesitan ser traídos. El hermano que esta mañana testificó necesita liberación, hermano, y si estás aquí, te la podemos ministrar ahorita a la salida. Pero tu opresión que tú tenías hoy en la mañana es demoníaca, y tú tienes que enfrentarte a la realidad de que necesitas liberación, y tú eres libre esta noche. Y lo puedes ver con el poder de la sangre de Jesucristo. Y hay tantas otras cosas que yo podría ministrar, pero le doy gracias a Dios, porque Dios me mostró finalmente que lo que sabía, no lo sabía como lo debía saber, número 1. Número 2, que debería humillarme delante de Él y de su pueblo. El día que yo me paré ante los 2,500 miembros que tenemos en la iglesia en México y les dije, hermanos, yo no he cambiado de doctrina, he ampliado mi doctrina. Ahora tengo una revelación mucho más amplia. Ahora que creo en los dones y que comienzo a fluir en los dones, me doy cuenta de las bendiciones tan grandes que me había perdido. Ahora, esa misma gente que yo había discipulado, muchos de ellos nos abandonaron, es lógico, pero Dios me dijo, ten compasión y misericordia. Ten compasión y misericordia, porque la obra del Espíritu Santo no es mía. Ora por ellos, predícales a ellos, ten paciencia, soporta la humillación, soporta la persecución, te van a calumniar, te van a decir muchas cosas, pero yo estoy contigo, yo te sostendré. Número 3, me dijo que no debería de tener miedo a las operaciones del Espíritu Santo, ni tampoco debería tener miedo a las falsificaciones. Una de las cosas por las cuales yo no entraba a esto era porque tenía miedo en volverme extremista, en creer que de repente iba a caerme al suelo y me iban a revolcar, y me di cuenta de que, oiga, pero entonces era la que alguien se cae al suelo. Daniel, cuando se encontró el ángel, se cayó al suelo. Juan en Apocalipsis, cuando fue encontrado con Cristo, el poder de Cristo lo tumbó al suelo. Entonces, el caer al suelo sí es bíblico, pero también es bíblico que los demonios lo pueden hacer. Pero que nadie venga y diga, el hermano pone las manos y se cae al suelo, no está en la Biblia. Sí está en la Biblia, léela otra vez. ¡Léela otra vez! Finalmente, el Señor me dice, Armando, todo mi pueblo tiene que ser un odre nuevo. Todos ustedes, hermanos pastores, escúchenme muy bien. Si siguen aferrando a sus tradiciones, si siguen aferrándose a sus antiguas estructuras, si siguen creyendo que es preferible la letra y este es el reglamento de nuestra iglesia, discúlpame, pero si no se apega a la palabra de Dios y no tienes la intención de revisar si el presidente ha cambiado la constitución, ¿no vamos a revisar nosotros también la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es infalible, nos equivocamos nosotros, no se equivocó el Espíritu Santo, pero vuelve a leer otra vez la palabra de Dios y te vas a convencer que lo que sabíamos, no lo sabíamos como lo deberíamos de saber. Dios demostró, mi vino es derramado en odres nuevos, en personas que se abren y entienden y se humillan de que no saben nada, son unos renacuajos, son unos tontos, ¿qué teología ni qué teología? Yo no vengo a llevarme a teólogos, me vengo a llevar a personas que puedan verdaderamente manifestar mi amor y mi comprensión y mi compasión por las almas, por ellos vengo, dice el Señor. Yo puedo tener conocimiento y puedo tener mejor la teología, puedo salir seminario bautista, pero si vivo en derrota espiritual, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Dios vino a darnos victoria, vino a libertar las cadenas y en esta noche va a libertarlos a muchos de ustedes, va a romper cadenas en esta noche. Oh Padre, fluye en esta noche del Espíritu Santo. Y finalmente, hermanos, quiero decirles que tenemos el tiempo contado. No ahorita, el tiempo de Cristo. El Señor viene. El Señor viene. Satanás va a intensificar la guerra contra nosotros. Tengo 5 años viniendo a la ciudad de Guadalajara a tener campañas evangelísticas y quiero decir lo siguiente. En Guadalajara hay principados de narcotráfico, de inmoralidad,
de división entre las iglesias. Hay un guardián y hay un espíritu de un rango enorme en Jalisco, especialista en causar entre los hermanos problemas y divisiones. Como en pocas ciudades lo he podido discernir en mi espíritu. Y la única solución para que pueda el Espíritu Santo, y quiero decirles, este retiro es el inicio de algo muy grande para Guadalajara. No nos ha puesto el Espíritu Santo juntos solamente para recibir información, sino que para que seamos tocados con el poder de Dios. Podemos estar oyendo mucha teología y mucho conocimiento, pero el Espíritu quiere tocarnos, quiere cambiarnos, quiere romper cadenas, quiere renovarnos en este retiro. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. Y si ustedes no rompen estas cadenas y esos prejuicios y esas tradiciones, Dios va a hacer la obra con otras personas. Pero nadie es indispensable, nadie es y se puede llamar delante de Dios necesario. Dios quiere que nosotros cooperemos y colaboremos con Él de una forma voluntaria. Aquí en Guadalajara, la única solución para pelear con estos principados es la oración. Si los pastores aquí en Guadalajara se juntan y de una forma metódica, cada sábado, cada viernes, qué programa, ni qué anuncios, ni qué nada, a orar y hacer guerra contra los poderes del mal, Guadalajara será para Jesucristo. Y mientras no entendamos qué es la oración es el poder más grande que Dios nos ha hecho, es el poder más grande que existe. Escúchenme, el diablo va a hacer todo lo imposible para hacer que nos juntemos a programar, para formar métodos, para hacer esa cosa la dominical, pero el diablo impedirá que nos juntemos a orar. Yo quiero decirles que ojalá que de aquí a mañana, es algo que no hemos hecho, no hemos tenido una reunión de oración como líder. Y necesitamos, antes de que acabe el día de mañana, no sé, mañana o hoy en la noche, a la 1, a las 2, o mañana a las 5, a las 6 de la mañana, orar, abrazarnos todos, pedirnos perdón todos, orar y atar los poderes del mal en ese estado. Y escúcheme, ustedes son los hombres que Dios ha usado aquí y que seguirá usando. Dios no hace nada fuera de la iglesia. El vehículo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Y para que la iglesia pueda funcionar, la iglesia tiene que estar unida como una red. Y si no hay esta unidad y no hay esta red, ¿qué cosa va a usar Dios? Dios no puede usarlos a ustedes. Lo único que queda es que cada iglesia aquí será juzgada por el juicio de Dios, porque el juicio comienza en la casa de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, maravilloso, fuerte, celoso, misericordioso. Oh Dios, cuánta misericordia tienes para con nosotros. Qué paciente eres para con nosotros, Señor. Gracias por haberme esperado tanto tiempo, Padre. Gracias, Señor, por haber tenido paciencia con mi vida. Gracias, Señor, por haberme iluminado mi entendimiento. Gracias porque tú lo seguirás haciendo, Señor, con todos aquellos vasos quebrantados delante de ti. Oh Dios, quebrántanos. Quebrántanos, Espíritu Santo. Humíllanos más y más. Muéstranos que lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Muéstranos que somos vasos inútiles, soberbios, creídos, cuando ante tus ojos, Padre, tu poder es lo único que vale la pena. Porque es tu Espíritu Santo moviéndose en vasos frágiles de barro para que reconozcamos que el poder viene de ti. Oh Espíritu Santo, fluye en esta noche. Fluye, Espíritu del Dios viviente. Rompe cadenas. Rompe prejuicios. Espíritu Santo, tú eres el único que lo puedes hacer. Libera a los cautivos en esta noche, Padre. Atamos espíritus de celos entre nosotros. Espíritus de envidia quedan atados en el nombre de Jesús. Espíritus de división no tienen que hacer nada con nosotros. Oh Señor, fluye en esta noche. Que tus ángeles nos rodeen en este momento, Padre. Que no haya refuerzo del enemigo en esta noche. Que tu Espíritu sane, Padre. Sana, Señor. Rompe esos prejuicios. Rompe esas tradiciones en esta noche. Haz tu obra para tu gloria, Señor Jesús. Levanta hombres y guerreros llenos del Espíritu Santo en Guadalajara. Dales amor a mis hermanos los pastores.
Dales carga para orar. Oh Dios, danos carga por orar. Danos carga por orar. Danos carga por las almas, Señor. Un mundo perdido que necesita la frescura de nuestro amor. Bendito seas, Padre. Te alabamos, Señor. Alabado sea el nombre de Dios.